Hola, ¿cómo estás? Me da gusto darte la bienvenida una vez más a este programa que lleva por título Una voz del cielo. La voz de Dios que habla a cada corazón y transforma vidas. Hoy vamos a tocar un tema como es Ciudad Indestructible. Y pensando en las muchas ciudades a lo largo de la historia de la raza humana que tuvieron su apogeo, que fueron muy nombradas, muy famosas, pero que por momentos después de una devastación fueron destruidas, devastaciones que pudieron ser terremotos, huracanes, inundaciones y también, ¿por qué no?, hablar de las guerras, devastaciones de las cuales después esa ciudad ha quedado destruida. Muchas de ellas no se han podido volver a reedificar, porque detrás de una destrucción viene una reedificación, pero la ciudad original, muchas de ellas están bajo agua. Hay ciudades que se las visita a través de buceos y de experimentar y recorrer esos lugares que en su antaño fueron una ciudad populosa. Bueno, Ciudad Indestructible tiene que ver un poco con esto. Hay una ciudad que es la más famosa del mundo con respecto a la relación del hombre con Dios, y es la ciudad de Jerusalén. Todos nosotros hemos sentido nombrar esta ciudad y se han hecho muchas películas famosas de esta ciudad, y hay una historia bíblica con respecto a ella. Y bueno, Jerusalén, conocida en sus principios como Salem o ciudad de paz, fue cuando en este lugar se encontraron Abraham y Melquisedec y tuvieron una reunión, y entonces se la conoció como la ciudad de Salem, que quiere decir ciudad de paz, y también fue conquistada por el rey David en su momento cuando él era un guerrero y cuando estaba peleando por su nación. Él la conquistó, y él conquistó una ciudad que estaba un monte y una ciudad que estaba sobre ese monte, y era la ciudad de Jebús, y podemos pensar que él conquistó esa ciudad y se lo conoció como el monte Sión, y por eso a Jerusalén también se la suele llamar el monte Sión, porque justamente es una ciudad que está sentada sobre 3 montes, y uno de ellos es el monte de Sión, la ciudad que David conquistó cuando era Jebús, y luego pasó a formar parte de esta ciudad populosa como es Jerusalén. Bueno, al morir David, le sucede su hijo Salomón, y fue un sabio rey que construyó por mandato también de su padre, primeramente por mandato de Dios, pero también un encargo de su padre, construyó en Jerusalén el templo más famoso de la historia dedicado a Dios. Y con la muerte de Salomón, la gloria de Jerusalén comenzó a opacarse, y el pueblo de Dios, que tenía que buscarle, que tenía que honrarle, que tenía que seguirle, que tenía que adorarle, comenzó a desviarse, comenzó a dejar a Dios y a buscar otros dioses a los cuales adorar, a los cuales servir. Y bueno, Dios se enojó muchísimo, y entonces Dios emite una maldición sobre esta ciudad, la ciudad de Jerusalén. Podemos leer allí en el libro de Segunda Crónicas, en el capítulo 34 y en el versículo 24, cuando Dios emite una maldición sobre esta ciudad y está muy enojado porque su pueblo le ha dejado y su pueblo se ha ido tras los ídolos, tras dioses ajenos. Y dice allí, segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 24.
He aquí yo traigo un mal sobre este lugar y sobre los moradores de él. Todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Se había leído la palabra de Dios y bueno, una de las cosas que decía la palabra de Dios, que Dios estaría airado contra su pueblo, contra su ciudad, si el pueblo se desviaba, se iba tras dioses ajenos. Y bueno, Dios dice, si ustedes se van de mí y buscan otros dioses, esto es lo que les va a pasar. Y Dios emite allí una sentencia sobre esta ciudad. Por eso allí en el capítulo 34 que leímos recién, pero en el versículo 25 podemos leer la causa por la cual Jerusalén sería destruida. Dice así, segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 25. Por cuanto me han dejado, dice Dios, y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos. Dice, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Allí ya Dios había puesto su sentencia sobre la ciudad de Jerusalén, que se había apartado de Dios. Y bueno, ocurre que en el año 586, antes de la era cristiana, el rey Nabucodonosor hace una invasión sobre la ciudad de Jerusalén, y en ese año entra en la ciudad y bueno, toma a los cautivos, toma a la nación cautiva y la lleva cautiva a Babilonia, pero allí en ese momento destruye la ciudad, quema toda la ciudad, el templo, todo es destruido. Y bueno, esto fue consecuencia de haber dejado a Dios y de haberse buscado otros dioses. Es lo mismo que pasa con nosotros en estos tiempos. Cuántas personas se escudan o buscan religiones o buscan adorar estatuas, a ídolos, a imágenes, y eso provoca mucho a ira a Dios. Y bueno, esto es lo que le pasó a la ciudad más famosa del mundo, que Dios permitió que fuese destruida porque habían dejado al Dios del cielo, al Dios verdadero. Bueno, Dios desea volver a establecer la comunión con este pueblo. Entendió o creyó o Dios sabía el corazón del pueblo, pero le dio una oportunidad para poder cambiar su forma de ser. Y permite que esos, luego de 70 años, esos cautivos que fueron a Babilonia, pudiesen volver a su tierra para reedificar la ciudad. Y así ocurrió, llegan nuevamente después de 70 años de cautiverio y de tener la ciudad devastada, vuelven allí a Jerusalén y la vuelven a construir y la levantan, hacen una nueva edificación. Bueno, lo que ocurrió es que la nación de Israel siguió lejos de Dios, siguió adorando otros dioses, haciendo idolatría, pecando contra Dios y ofendiéndolo cada vez más. Entonces Dios desea darle una segunda oportunidad y entonces Él le envía, viene Dios mismo a la tierra a poder establecer la comunión rota con su pueblo. Y entonces Dios, el Padre, envía a su Hijo al mundo. Y la idea era que Él viniera y se encontrara con la nación de Israel. Y que ellos se pudiesen volver a Dios, dejar los ídolos y a través de encontrarse con el Mesías, ellos pudiesen volver a restablecer esa relación rota con Dios. Y bueno, tal es así que Jesús viene al mundo, viene el Hijo de Dios y se encuentra con la nación. Pero ¿qué es lo que hizo esta nación cuando vino el Mesías, cuando vino el Hijo de Dios? ¿Cuál fue el recibimiento que le dieron? Dice allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11, podemos leer algo tremendamente triste. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué increíble cuando el corazón del hombre está tan endurecido y no acepta las formas que Dios tiene para restablecer la paz y la comunión con el hombre, sino que desea buscarse otros caminos y otras formas
para establecer la comunión con Dios, y eso es imposible. Y bueno, Jesús viene al mundo y entonces dice que la nación lo rechazó y entonces cuando Jesús tiene sus 33 años, luego de haber sido rechazado, Él va a morir por esta nación, porque la misma nación hará que lo crucifiquen y que Él muera por la nación. Pero cuando Él va a entrar a Jerusalén ya para efectuar esa obra a favor de su pueblo y morir en una cruz, Él dice que llega a la ciudad y cuando la ve la mira y es como que le agarra al Hijo de Dios, a Jesús le agarra como una conmoción y Él le agarra una especie de tristeza por ver así tan endurecido el corazón de su pueblo. Y entonces hace un lamento sobre Jerusalén antes de entrar para morir en la cruz. Y dice allí, por ejemplo, quedó registrado en el libro de Mateo, en el Evangelio, según San Mateo capítulo 23 y versículo 37, quedó registrado ese lamento. Qué increíble que la historia esté allí y que la Biblia tenga que contener todavía este lamento para que podamos entender. Dice Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, dice Jesús, allí mirándola, entristecido por esta ciudad y por su pueblo que le ha dejado. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y dice algo que Dios ha hecho a través de la historia humana con todas las personas, con vos, conmigo. Y dice así, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué pasó? Dice, y no quisiste. Entonces Jesús tiene que decir, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Él allí emite un juicio sobre la ciudad de Jerusalén. Y bueno, cuando sus discípulos, luego de escuchar este lamento, seguramente ellos también se conmocionaron, pero les quedó pendiente eso, que dice esta casa es dejada desierta. ¿Qué quiso decir con eso? Y bueno, luego Él en la intimidad con sus discípulos, ellos vuelven a preguntarle, ¿cómo es esto de que lo que dijiste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con esta ciudad? ¿Qué es eso que dijiste? Y bueno, dice allí en Mateo 24, versículo 1 y 2, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ya es más específico. Él dijo que todo iba a ser derribado. Bueno, Jesús muere en la cruz para pagar el precio del pecado del pueblo que se había alejado, como también el pecado de toda la raza humana. Y entonces cuando Él muere allí, él dice antes de morir que la ciudad sería nuevamente destruida. Y bueno, en el año 70 de la era cristiana, allí viene un ejército, el ejército de Roma, bajo el mando de Tito, hace un asedio en la ciudad y quedó la ciudad sitiada por 143 días, hasta que finalmente irrumpen en la ciudad en el año 70 y la toman a la ciudad y bueno, matan a todos a la mayor cantidad de personas, niños, mujeres. Fue una matanza muy grande y finalmente la ciudad es incendiada y nuevamente Jerusalén fue destruida. Y bueno, sabemos por la historia que la ciudad volvió a ser levantada, pero ya Dios pensó de otra manera. Dice, voy a hacer una ciudad indestructible. Y entonces él pensó en esa ciudad. Y esa ciudad sí es indestructible. ¿Por qué es indestructible? Porque es una ciudad que fue diseñada y construida por un ser maravilloso como es Dios. Él tomó el lugar de arquitecto, pero también tomó el lugar de constructor, y entonces se edificó la ciudad indestructible. Bueno,
Todos los santos del Antiguo Testamento, todos aquellos que tuvieron un pacto con Dios, por ejemplo, hablemos de Abraham, que él fue llamado amigo de Dios y que tuvo un pacto. Luego todos los héroes de la fe, la gente que realmente entregó su corazón a Dios a lo largo de la historia y se los conoce como los santos del Antiguo Testamento. Bueno, ellos deseaban y ya sabían que había una ciudad que era indestructible. Y ellos deseaban llegar a esa ciudad. El anhelo mayor de un ser humano sobre la tierra es poder alcanzar esa ciudad indestructible. Y quedó registrado esto en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11. Dice en el versículo 10 que era lo que ellos esperaban. Dice que Abraham esperaba esto. Dice Hebreos 11:10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que todos estaban pendientes y esperaban esa ciudad. Bueno, la carta a los Hebreos tiene un capítulo entero que está allí registrado y es como si uno entrara en un lugar de exposición de cuadros y pudiese ver en ese lugar la exposición de los héroes de la fe y se cuenta la historia de todo lo que fueron haciendo ellos, pero cuenta que ellos anhelaban llegar a esa ciudad y que murieron sin haber alcanzado esa ciudad, pero que ellos esperaban que un día llegarían a la ciudad indestructible. Y allí en la carta a los Hebreos encontramos, por ejemplo, el pensamiento de estas personas, de estos santos del Antiguo Testamento. Dice el versículo 13, Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ninguno de ellos, de los que tuvieron una relación con Dios, pensaron en establecerse en la tierra. Ellos se consideraban peregrinos y no querían tener nada estable en la tierra, nada que los ate, porque había algo mejor destinado para ellos, que era esta ciudad indestructible. Por eso ellos dicen que anhelaban llegar a ese lugar. En el versículo 16 del mismo capítulo, Hebreos 11, dice, pero anhelaban una mejor, es decir, una ciudad mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad indestructible. Así que todos pensaron en llegar a esa ciudad. Todos los que murieron pensaron llegar a esa ciudad un día. Y bueno, debiera de ser el anhelo tuyo y el anhelo mío llegar a una ciudad indestructible, donde la guerra no pueda afectarla, donde las inundaciones no puedan sacarla de la faz de la tierra, donde los terremotos, los incendios, huracanes, volcanes y tantas cosas que afectan contra una región y suelen dejar a descubierto una ciudad y destruirla. Bueno, la idea es llegar a esa ciudad. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21 y 22, podés encontrar las características extraordinarias que tiene esta ciudad. Habla del material, de cómo está construida, de las medidas, de lo maravilloso que será estar en esa ciudad. Y, por ejemplo, podemos ver también que esa ciudad tiene puertas. ¿Y por qué tiene puertas? Porque no todos podrán entrar a esa ciudad. Solamente entrarán a esa ciudad aquellos que hayan hecho un pacto con Dios, aquellos que hayan podido tener acceso a Dios y que su relación con Dios haya sido establecida, y entonces ellos sí podrán entrar a esa ciudad, porque dice que la ciudad tiene puertas y en cada puerta hay ángeles guardianes que están custodiando la entrada a esa ciudad. Dice allí, por ejemplo, hablando de las puertas de la ciudad, dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 21, habla de las puertas de la ciudad. Dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro,
transparente como vidrio. ¿Te imaginas una ciudad? ¿Cuántas veces en nuestra ciudad hay roturas en las calles y se arreglan y se vuelven a romper y se hace un ciclo continuo de reparación y reedificación, reparación y reedificación? ¿Y cuántas veces encontramos a nuestras casas, a nuestro propio hogar? ¿Cuántas veces tenemos que irlo reformando porque hay cosas que se van degradando, se van rompiendo? Todo lo que está en la tierra va a ser destruido por el paso del tiempo o por una cosa o por otra. Siempre está degradándose y finalmente hay que reponerlo, hay que reedificarlo. Pero esta ciudad dice que tiene la calle de oro. Qué maravilloso será caminar por esa calle. Primero tener acceso a esa puerta, que cuando lleguemos allí, entremos, la puerta se abra, nos dejen entrar a esa ciudad y poder ver la calle de entrada. Esa calle dice que es de oro, es un oro maravilloso, es un oro puro. No conocemos nosotros ese oro. Conocemos el oro refinado a lo máximo, pero no conocemos porque leímos ahí que decía oro puro. Es increíble, no conocemos el oro puro. Bueno, la calle de la ciudad es de oro puro. Así que te imaginás, si la calle es de oro, ¿cómo será el resto? Pensemos en nuestra ciudad que necesita, por ejemplo, ser iluminada durante el día por el sol. Durante la noche, bueno, hay una luz más tenue, como es la de la luna, las estrellas. Y para poder transitar en la noche por la ciudad existe el alumbrado público. Pero si no hubiese personas que estén continuamente cambiando las lámparas, volvería a quedar a oscuras porque se sigue apagando. Bueno, en esta ciudad maravillosa dice que no se necesita luz artificial, dice que hay una luz natural, una luz maravillosa, porque la luz de esa ciudad es la misma gloria de Dios, es la gloria del Padre y la gloria del Hijo que emanan esa luz especial, maravillosa, y allí no habrá sombras. Es decir, que no se podrá producir sombra, porque todo estará cubierto por la gloria de Dios, y en esa ciudad todo será visible a simple vista, porque estará iluminada por el mismo Dios, porque Él la construyó, recuerda, es una ciudad diseñada y construida por Dios. Y dice allí Apocalipsis capítulo 21, versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Está hablando del Padre y del Hijo, al cual llaman el Cordero. Ahora, ¿por qué lo llama el Cordero? ¿Recuerdas cuando leemos allí, por ejemplo, el apóstol Juan el Bautista, cuando le señala a las personas y a los discípulos de él quién era realmente el Cordero de Dios? Cuando Jesús iba pasando por allí dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Jesús es llamado el Cordero de Dios. Por lo tanto, en el cielo, en esta ciudad maravillosa, la gloria del Padre y la gloria de Jesús iluminará toda esa ciudad. Qué maravilloso será poder tener acceso a ese lugar. Pero como te dije, no todos entrarán en la ciudad indestructible, porque, ¿sabes? Esa ciudad tiene sus límites y hay quienes no entrarán y hay quienes sí entrarán. Estarás tú un día ingresando por esas calles de oro, por esa luz que te cubrirá la gloria de Dios, y verás esa ciudad construida, perfecta, maravillosa. ¿Podrás entrar? Bueno, dice aquí quiénes sí y quiénes no. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. No entrará, aquí en los que no, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino lo que sí, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que en esa ciudad que tiene puertas, que es una ciudad que descartemos no tiene ninguna imperfección, es perfecta y es indestructible.
Es una ciudad que tiene una lista de ingresantes. Y solo ingresarán en esa ciudad los que estén en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquellos que han recibido a Jesús. Cuando Dios el Padre lo envió para ser recibido, no para ser rechazado. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces ellos no estarán en el libro de la vida del Cordero, porque rechazaron al Cordero, rechazaron a aquel que venía a morir por ellos, y para que ellos pudieran tener perdón de pecados, y para que toda esa inmundicia, todos esos que estaban cargados de mentira, de abominaciones, de idolatría, Jesucristo se las pudiera limpiar, porque para eso vino a morir en la cruz. Entonces ellos dicen, no entrarán, porque tampoco estarán en ese libro, porque han rechazado al Salvador, y entonces ellos quedarán fuera de esa ciudad. Y dice, volvamos a leer Juan 1:11, los que no entrarán. Dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Si no le recibieron, tampoco podrán entrar en esa ciudad indestructible, porque no estarán inscritos en el libro de la vida que este ser maravilloso Jesucristo tiene. Y allí tiene el registro de las personas que sí entrarán. Dice Juan capítulo 1, versículo 2, el próximo versículo del que acabamos de leer recién. Leímos los que lo rechazaron, pero ahora vamos a leer los que sí tendrán acceso a esa ciudad, que son los que reciben y los que recibieron a Jesús en su corazón. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad, es decir, les dio el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Qué increíble es esto. Pensemos que Dios envía a su Hijo Jesús al mundo. Y entonces la persona que le recibe, que cree en Él, que cree que fue enviado por Dios y que Él vino y murió en una cruz para pagar el precio de nuestros pecados, le pide perdón a Jesucristo, lo recibe en su corazón, le abre la puerta y lo deja entrar, entonces dice que Dios le da a esa persona la autoridad de ser hecho un hijo de Dios. Y entonces sí, siendo un hijo, podremos entrar en esa ciudad, porque es la casa del Padre, es la casa que Dios ha enviado a construir, y es la casa que Jesucristo mismo la diseñó, la construyó. Pero Él vino a buscar para que entren en esa ciudad y para que estén inscritos en ese libro. ¿Estarás tú inscrito en el libro de la vida del Cordero? ¿Tendrás acceso a esa ciudad? ¿O estarás fuera, golpeando esa puerta, golpeando tal vez esas perlas? Pero esas perlas no se abrirán. Y si se abrieran para tener un contacto contigo, te dirán, ¿quién eres tú? Y tú dirás tu nombre. Y entonces ellos abrirán ese libro de la vida del Cordero y dirán, no tienes acceso porque no recibiste al Hijo de Dios. Entonces no puedes entrar aquí. Y la puerta de perlas se volverá a cerrar y entonces esa persona quedará fuera y será enviada a un lugar de condenación eterna, separado eternamente de Dios. ¿Tú quieres eso para tu vida? ¿Tú quieres perderte el acceso a esa puerta maravillosa de perlas y entrar por esa calle de oro? Tienes que hacer algo. Tienes que tomar decisiones. Primera decisión, que has pecado, que has ofendido a Dios y que a Dios no le agrada el pecado y que Dios está muy ofendido contra el pecado. Y entonces si tú le dices, yo reconozco, y hablas con Jesús y le dices, Jesús, yo reconozco que soy un pecador y que te he ofendido y necesito tu perdón. Y entonces le dices, viniste a morir por mí en una cruz. Y ahora yo recibo esos beneficios de la cruz y te pido que con la sangre que derramaste en la cruz limpies mi corazón. Y entonces allí la Biblia dice que el corazón del ser humano es lavado. Y entonces ya no quedan más pecados porque Jesús mismo lo limpió. Y entonces dice que nos hace un hijo de Dios. Y entonces tenemos la oportunidad
de entrar a esa ciudad y de que nuestro nombre pueda estar inscrito en ese libro. Dice que la persona que tiene la posibilidad de restaurar su comunión con Dios a través de la persona de Jesús, dice que esa persona comienza a ser una persona feliz. Y al igual que todos los santos que murieron y que no deseaban nada en la tierra, solamente deseaban llegar a esa ciudad. Ellos eran felices pensando que un día entrarían a esa ciudad y se quedarían allí para siempre. Y entonces ellos pudieron lavar sus ropas en la sangre de Cristo. Y tú puedes hacer lo mismo hoy, lavar ese sucio corazón pidiéndole a Jesús que te lo limpie con su sangre. La sangre que Él derramó allí cuando murió por ti en una cruz. Y dice allí Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14. Habla de la felicidad más grande del ser que tiene acceso a esa ciudad. Dice así, Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas, dice, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Increíble, maravilloso. Dice, feliz, feliz aquel ser humano que ha lavado sus ropas, que le ha pedido a Jesús perdón por sus pecados, que Jesús le ha limpiado su sucio corazón. Eso quiere decir que ya sus pecados han sido perdonados porque la persona se lo pidió. Y también la persona le abrió la puerta cuando Él vino a su vida, como está llegando hoy a tu vida a través de este mensaje. Una voz del cielo te dice, hay una ciudad indestructible, una ciudad que construyó Dios, la diseñó y la construyó. Es una ciudad maravillosa. Y un día desearás entrar por esa ciudad, por esas calles de oro, y ver que la gloria de Dios iluminará tu alma. Qué hermoso será vivir eternamente así, con esa paz que solo Cristo te puede dar. Debes lavar tus ropas, porque dice que ninguna cosa inmunda que hace pecado, abominación y mentira podrá entrar, pero sí aquellos que lavaron sus ropas. Lavar sus ropas es confesarle a Jesucristo, hablar con Él, con tus palabras, decirle Jesús, es pecado, y cuéntale tus pecados, cuéntale qué es lo que has hecho, y dile me arrepiento de haber pecado, porque sé que para ti esto es terrible, te costó ir a la cruz, me arrepiento de haber pecado, y ahora te digo que entres en mi vida, que con esa sangre que derramaste en la cruz, tenés que decírselo vos así, con esa sangre que derramaste en la cruz, lava mis ropas, lava mi corazón, para que quede limpio, para poder entrar a esa ciudad. Hazme un hijo de Dios y sálvame de la condenación eterna. Si tú haces eso, podrás llegar a ese lugar. La puerta de perlas se abrirá. Tal vez el mismo Jesucristo salga y entonces pregunte quién eres y mirará en el libro y te dirá, acá estás, porque tomaste la decisión correcta que te permitió tener acceso a esta ciudad y estar inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y te dirá, adelante. Y entonces tú entrarás. Pero si no tomas esta decisión, si no le confiesas a Jesucristo tu pecado, si no lo aceptas como tu Salvador, como tu Señor, no pretendas nunca que un día llegarás a esa ciudad, sino que estarás fuera y serás lanzado a un lago de fuego. Ninguno quiere eso, pero hay que tomar decisiones. Hay que ir a Jesucristo, hay que dejar la idolatría, hay que dejar las religiones, hay que dejar todo aquello en los cuales nos apoyamos creyendo que un día llegaremos al cielo. Pero no es así, la Biblia dice que tenés que tener tu corazón limpio de pecado. Y el único ser que puede limpiar pecados es Jesús. Toma una decisión urgente antes que partas de este mundo, porque si crees que podrás tomarla otro día, quién sabe si ese otro día existirá para ti.
no te pierdas el acceso a la ciudad indestructible. Y que el Señor te ayude a tomar decisiones sabias. Esta es una de las decisiones más sabias que todo ser humano puede tomar. Ir a Jesucristo, hablarle, confesarle el pecado, pedirle perdón, recibirlo por la fe y entonces tener acceso a ese lugar, a la ciudad celestial, la ciudad indestructible. Estarás allí en esa ciudad, ingresarás por esas puertas, conocerás esa ciudad y te inundará esa gloria maravillosa de Dios rodeándote con esa paz. Experimentarás eso solo yendo a Jesucristo, quien es el Cordero de Dios que murió por ti. Lava tus ropas, confiesa tu pecado, arrepiéntete, pídele perdón, habla con Jesucristo. Él resucitó para eso. Él murió para que tú tengas acceso. No desperdicies esta oportunidad. Es la voz del cielo que llega hoy a tu corazón. Toma decisiones sabias, no te quedes con este mensaje. La decisión sabia es aceptar a Jesucristo. Pero si no pasas del mensaje a la acción, será simple información. Que el Señor te bendiga y que podamos tener juntos acceso a la ciudad indestructible. Y nos vemos en el próximo programa. Hasta entonces.